Presidente, ya. Señor presidente y honorables representantes a la Cámara, remito a ustedes una síntesis de las actuaciones de los gobiernos que presidí entre 2002 y 2010 sobre las pretensiones de Nicaragua en relación con el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, los islotes, cayos y mares que lo integran. También deseo compartir unas apreciaciones sobre la necesidad de rechazar y no acatar el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia a fin de evitar la afectación grave de la soberanía nacional con negativos efectos presentes y futuros. Colombia debería proceder sin temor ni actitud belicista, siempre con el propósito de encontrar una solución decorosa que no ponga los derechos de los compatriotas del archipiélago a merced del gobierno de Nicaragua. Hay experiencias sobre mediaciones, incluidas aquellas encomendadas por Naciones Unidas, que han permitido superar controversias emanadas de rechazos de países a fallos proferidos por la Corte. Este escrito se refiere a documentos y debates públicos, además de las audiencias públicas que tuvieron lugar como parte del proceso. Colombia solicitó que no hubiera reserva alguna sobre las actuaciones ante la Corte. Desde hace muchos años ha existido un debate en medios de comunicación sobre el tema. La Cancillería colombiana, acertadamente, ha adelantado consultas con todas las instituciones del Estado a partir del saludable criterio de considerar que la política internacional debe ser discreta, pero no secreta. Al empezar nuestro gobierno en 2002, la demanda de Nicaragua estaba en curso y Colombia hacía parte del proceso. En ese momento, el retiro del Pacto de Bogotá, fuente de competencia para la Corte Internacional de La Haya, era improcedente y Colombia se exponía a que, de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de la Corte, fuera condenada a la mayor parte de las pretensiones de Nicaragua. El artículo 53 dice: cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Hipotéticamente, la Corte habría respetado de oficio una visión minimalista del tratado suscrito entre los dos países en 1928, conocido como Esguerra Bárcenas, de no haber condenado a Colombia a perder la soberanía sobre lo expresamente incluido en el tratado, que lo repite así la sentencia. La República de Nicaragua reconoce la completa soberanía de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre otras islas, islotes y arrecifes que forman parte del archipiélago de San Andrés. La Corte hubiera despojado a Colombia sobre los cayos del norte, muy probablemente Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, y en todos los sitios sobre el mar territorial y la zona económica exclusiva. El archipiélago habría quedado reducido a un pequeño enclave, rodeado en los 360 grados por Nicaragua, algo peor que el fallo de despojo que debería rechazarse. Para este efecto se sugiere consultar las pretensiones de Nicaragua transcritas en la sentencia. Colombia, para negar la jurisdicción de la Corte, se habría tenido que retirar del Pacto de Bogotá en el año 2000, puesto que la demanda de Nicaragua se presentó en 2001. En efecto, el artículo 56 del Pacto de Bogotá dice: el presente tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de 1 año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras partes contratantes. La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo. De acuerdo con la información pública sobre el tema, la primera vez que Nicaragua trató de desafiar la soberanía de Colombia sobre el mar de San Andrés
fue en 1969, cuando intentó asignar concesiones de hidrocarburos que Colombia impidió. La Junta Sandinista, en 1980, declaró unilateralmente la invalidez del tratado. Esto, por supuesto, sin efectos internacionales. Nicaragua produjo un libro debidamente respondido por Colombia. Algunos han expresado que se pudo haber demandado a Nicaragua por incumplimiento del tratado, o en su defecto, haber retirado a Colombia del Pacto de Bogotá. Con relación al intento nicaragüense de 1969, conozco que Colombia quiso buscar un acuerdo que resultó imposible por la pretensión de la contraparte, Nicaragua, de incluir a San Andrés. Varios gobiernos trabajaron por este tipo de acuerdos y tropezaron con el mismo obstáculo. También hay quienes opinan que estos incidentes, adicionados con señales de demanda por parte de Nicaragua a principios de los años 90 y con la manifestación de demandar a Colombia a raíz de la ratificación del tratado con Honduras en 1999, fueron advertencias de un litigio que podría haberse evitado con la denuncia del Pacto de Bogotá, denuncia que los gobiernos no hicieron, seguramente por la razón respetable de que el Pacto de Bogotá protegía el tratado de 1928. Colombia retiró la declaratoria de adhesión a la Corte antes de la demanda de Nicaragua, pero no denunció el Pacto de Bogotá. Con el retiro de adhesión de Colombia, la Corte ya no podía declararse competente para una serie de temas, como por ejemplo la pretensión de Nicaragua de declarar la invalidez del Tratado de 1928 o de disputar la soberanía colombiana del archipiélago. Con la permanencia de Colombia en el Pacto de Bogotá, la Corte mantenía competencia para asuntos diferentes al tratado y que, en concepto de la misma Corte, no hubieran sido resueltos antes de 1948, fecha de nacimiento del Pacto de Bogotá. En el fallo de despojo, la Corte dice respetar el tratado. Sin embargo, desconoció muchos de sus alcances, como el límite marítimo del Meridiano 82 y el concepto de archipiélago histórico e intangible, entre otros. No se trata aquí de defender a un gobierno y de acusar a otros. Todos los gobiernos han cumplido con esmero sus deberes en este caso. Se trata de enfrentar un fallo que desafía la soberanía de la patria y de invitar a que se le rechace y se busque una solución decorosa. Nuestro gobierno tuvo como primera acción proponer que la Corte no podía pronunciarse sobre las pretensiones de Nicaragua porque el tema estaba resuelto en el Tratado de 1928. En consecuencia, se propusieron excepciones preliminares de falta de competencia a la luz del artículo 6 del Pacto de Bogotá, que dice, artículo 6, tampoco podrá aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del presente pacto. Nuestras excepciones negaban que la Corte pudiera pronunciarse sobre todos los asuntos atinentes al archipiélago. Destaco dos: el Meridiano 82, definido por las partes como límite marítimo, y algunos de los cayos del norte, a saber, Quitasueño, Roncador y Serrana. Con las excepciones, la Corte se vio obligada a reconocer que el archipiélago era de Colombia y que el Tratado de 1928 era válido y estaba vigente. La Corte dispuso que le quedaba pendiente definir la soberanía sobre los cayos citados del norte y determinar el límite marítimo. Nuestra defensa insistió con vehemencia que el Meridiano 82 era el límite marítimo. Hubo voces colombianas que en el pasado lo negaron y afirmaron que faltaba delimitar las aguas. Nicaragua y varios articulistas han alegado que en 1928
fecha del Tratado de Guerra Bárcenas, no se había desarrollado el derecho contemporáneo del mar, que refiere además a límites marítimos. También aluden al texto literal del tratado, nota de Cancillerías al momento del canje de ratificaciones, que citado por la sentencia dice: el segundo parágrafo del protocolo de 1930, en el intercambio de ratificaciones del tratado de 1928, estipuló que que el archipiélago de San Andrés y Providencia, mencionado en la primera cláusula del tratado dicho, no se extiende al oeste del meridiano 82. En 1969, Colombia refirió al meridiano 82 como límite marítimo. Nicaragua lo rechazó en esta ocasión. Para nuestra defensa ha sido claro que el meridiano 82, como línea máxima del oeste del archipiélago colombiano de San Andrés, es límite general entre los dos estados, por ende límite marítimo. Debe la circunstancia de que en 1928 no se hubiera desarrollado el derecho moderno legislado del mar, no significa la inexistencia de la costumbre como derecho del mar que data de tiempos inmemoriales. Debe recordarse que Colombia no hace parte de la Convención del Mar de 1982. Sin embargo, la Corte ha aplicado en el fallo de despojo el derecho consuetudinario del mar, adaptándolo selectivamente a sus argumentos. Resulta inaceptable que para despojar a Colombia de la zona económica exclusiva en aproximadamente 73.907 kilómetros cuadrados de mar, se invoque el derecho consuetudinario del mar y se desconozca equivocadamente que a la luz de costumbres en 1928 el meridiano 82 era límite integral, esto es, también límite marítimo. La Corte negó que las partes, en el canje de notas de ratificación del Tratado de 1928, hubieran tenido la intención de definir el límite marítimo. Lo obvio era lo contrario. Decir, como quedó de manera expresa, que San Andrés se extiende al oeste hasta el meridiano 82, significa que las dos partes, Colombia y Nicaragua, aceptaron en el Tratado de 1928 que ese era el límite integral, por supuesto límite marítimo. Y esto no se oponía a la costumbre marina de 1928, que debía entenderse como el derecho consuetudinario del mar de la época. De regreso al numeral 9 de este escrito, la defensa siempre ha expresado que los cayos del norte, Quitasueño, Roncador y Serrana, fueron excluidos del Tratado de 1928, acta de canje de ratificaciones, no porque el tratado negara que pertenecían al archipiélago colombiano de San Andrés, sino porque se encontraban en litigio entre Colombia y los Estados Unidos, litigio que posteriormente se superó en favor de Colombia. Ahí citamos esta parte de la sentencia que trae lo referido en el tratado. La manera como estos cayos se mencionaron en el Tratado de 1928 demuestra que Nicaragua no tenía ni reclamaba derechos sobre ellos. Esto último fue alegado por Colombia ante la Corte. En el fallo incidental de 2007, la Corte desconoció el meridiano 82 como límite marítimo. Se declaró competente para definir ese límite y para pronunciarse sobre la soberanía de un total de 7 cayos. La Corte ratificó la validez del tratado e hizo una ratificación de la soberanía colombiana sobre el resto del archipiélago. Nuestro gobierno, por mi conducto, informó al país y a cada institución del Estado en particular sobre este fallo y las acciones a seguir, que como era la usanza en Colombia, se definían por consenso político expresado en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Sobre la información a la ciudadanía, refiero a la alocución presidencial de diciembre 7 de 2007 y al conversatorio público de diciembre 13 del mismo año, en el cual participé con el entonces canciller Fernando Araujo,
el doctor Juan Guillermo Ángel, gerente presidencial para el archipiélago, y los representantes a la Cámara del Archipiélago, Alberto Gordon y Julio Gallardo. A pesar del fallo incidental, se continuó en el proceso, porque de acuerdo con lo ya dicho en este escrito, el retiro había perdido la oportunidad jurídica de ser procedente y se corría el riesgo de condenar a Colombia, de acuerdo con todas las pretensiones de Nicaragua, lo que habría sido peor aún que el fallo de despojo. De haberse retirado Colombia después del fallo incidental, habría perdido la oportunidad de alegar las efectividades que no se reconocen de oficio por la Corte y que finalmente fueron la razón para reconocer la soberanía de nuestra patria sobre los Cayos. En esta oportunidad, en la oportunidad de 2007, las pretensiones de Nicaragua se referían a la soberanía sobre todos los Cayos, incluidos los del sur y Serranilla y Bajo Nuevo en el norte, a la declaración de soberanía nicaragüense sobre Quitasueño, al enclavamiento a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a un mar territorial de 12 millas náuticas y a cualquier cayo que se encontrara colombiano con una frontera marítima de 3 millas náuticas, y a condenar a Colombia por violación de obligaciones internacionales como la de no permitir que Nicaragua explotara recursos naturales al este del Meridiano 82. Colombia ha tenido un grupo de defensa de las más altas calidades profesionales. La sentencia presenta el grupo, encabezado por el excanciller Julio Londoño Paredes, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. En el documento que radico hoy en la Cámara de Representantes, transcribo toda la nómina de defensores de Colombia. Actuó como coagente de Colombia el excanciller Guillermo Fernández de Soto. Nuestros embajadores en La Haya fueron el excanciller Guillermo Fernández de Soto, coagente del excanciller Julio Londoño Paredes y el exministro Francisco José Lloreda. Acompañado de varios integrantes del gobierno, realicé 27 visitas a San Andrés. Acompañado de varios integrantes del gobierno, realicé 26 visitas a San Andrés, que siempre tuvieron como epicentro un gran diálogo con la comunidad. El desfile militar del 20 de julio de 2007 se realizó en San Andrés. No obstante el ambiente patriótico y festivo, hubo una protesta de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Nuestros cancilleres hicieron visitas periódicas al archipiélago, algunas de las cuales fueron aprovechadas para dialogar con la comunidad sobre este tema de las pretensiones de Nicaragua y la orientación de la defensa de Colombia. Especial interés puso la Cancillería en consultar a expertos colombianos, hijos de San Andrés, como Ken Francis y Ricardo Vargas Taylor. Hay constancia en el acta de Cancillería de 31 de enero de 2003. Se permitió la asistencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de los congresistas designados como sus miembros suplentes. En esta condición asistió el representante por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Julio Gallardo. Nuestro gobierno rechazó todo intento de Nicaragua de asignar concesiones de hidrocarburos en el mar Patrio. Nuestra Armada, con la asesoría del experto Robert Smith, recaudó la prueba que demuestra que en Quitasueño las rocas emergen por encima de las aguas, aún en marea alta. De este modo, se le dio un tratamiento de isla apropiable y por razones de efectividad se reconoció la soberanía de Colombia. Nuestro gobierno adelantó una tarea administrativa de realizaciones en el archipiélago. Destaco algunas tareas: construcción del nuevo hospital Amor de Patria en San Andrés, mejoramiento del Centro de Salud de Providencia, concesión y mejoramiento de los 2 aeropuertos, construcción de una modernísima unidad deportiva tanto en San Andrés como en Providencia, construcción de la Alameda contigua a la playa en San Andrés, concesión del nuevo hotel isleño y del centro de convenciones
que están en construcción, mejoramiento de los servicios de energía y de acueducto en San Andrés, programa del SENA, enseñanza virtual de inglés con profesores del archipiélago, que alcanzó a contratar a cerca de 600, que devengaban en conjunto alrededor de 12.000 millones de pesos al año. Se instaló un cable submarino de telecomunicaciones con alto costo a fin de convertir el archipiélago en un gran centro de estos servicios. Hubo grandes avances en política social, en educación con universidades como la Universidad Nacional y el Instituto Técnico de la localidad. Se avanzó en régimen subsidiado de salud, familias en acción y en todos los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se dio permanente apoyo a los pescadores artesanales y a su cooperativa, y se impulsó la constitución por la UNESCO de la Reserva Sea Flower. El fallo de la Corte de la Haya es un despojo inconsistente, contrario a derecho, con un subjetivo criterio de equidad totalmente inequitativo con Colombia. Introduce anarquía jurídica en el Caribe. El fallo despoja a Colombia de aproximadamente 73.907 kilómetros cuadrados de zona marítima de uso económico exclusivo. Despojo que ningún país aceptaría, menos en un pequeño mar como es el Caribe. El fallo ignora la magnitud del uti possidetis iuris, esta institución de 1810, aprobada por el libertador Simón Bolívar, define para las nuevas naciones, surgidas de la independencia de España, que sus linderos serán aquellos que previamente se deriven de la corona española. Colombia no se adueñó de San Andrés como trofeo de guerra. Colombia siempre ha ejercido una posesión legal, histórica, pacífica e ininterrumpida sobre el archipiélago. En 1803, la corona española asignó la costa caribe de Nicaragua y sus islas al virreinato de la Nueva Granada. Antes, don Francisco Fidalgo había referenciado las islas y los cayos al meridiano de Cartagena. Fidalgo había recibido el encargo de supervisar los cayos y bancos hasta San Andrés y La Habana. Nicaragua adujo que en 1568, por decreto real, confirmado en 1680, las islas adyacentes a las costas fueron asignadas a la Audiencia de Guatemala. Este supuesto título no hace mención alguna del archipiélago de San Andrés y por su grande distancia no se puede diferir que hace parte de las islas adyacentes a la costa, que sí lo serían las islas Maíz y Mango. Los títulos de la corona española para Colombia son claros, nunca para Nicaragua. En cuanto al ejercicio de posesión, Colombia la ha ejercido siempre de manera pacífica y sin interrupciones. La historia da cuenta solamente de un incidente de disputa de la posesión del archipiélago en épocas lejanas. La invasión inglesa a Providencia en 1630. Esta operaba como una colonia puritana que dependía de una empresa situada cerca de Washington. Fue repelida en 1641 por Francisco Díaz de Pimienta, quien organizó la expedición desde Cartagena. Incluso en 1896, el canciller Jorge Holguín se opuso a la pretensión de Nicaragua de ocupar las Islas Mangles, que en el Tratado de 1928 se le reconocieron por Colombia formalmente a Nicaragua. Colombia nunca ha permitido que los intentos nicaragüenses para disputar la posesión colombiana desde 1969 hayan prosperado. No hay elementos para que la Corte haya desconocido el uti possidetis iuris, teniendo en cuenta los títulos inobjetables de Colombia derivados de la corona española y la posesión pacífica e ininterrumpida que hasta 1810 ejerció Colombia y que después ha mantenido y profundizado. El apoyo